El caso del Plymouth Express, de Agatha Christie, entregado en formato de audiolibro por Aventuras Audibles. Alex Simpson, RN, bajó del andén de Newton Abbot a un compartimento de primera clase del Plymouth Express. Lo siguió un portero con una pesada maleta. Estaba a punto de subirlo al portaequipajes, pero el joven marinero lo detuvo. No, déjalo en el asiento. Lo pondré más tarde. Aquí estás. Gracias, señor. El portero, tras recibir una generosa propina, se retiró. Puertas golpeadas. Una voz estentórea gritó, solo Plymouth. Cambio para Torquay. Plymouth, próxima parada. Entonces sonó un silbido y el tren salió lentamente de la estación. El teniente Simpson tenía el carruaje para él solo. El aire de diciembre era frío, y subió la ventanilla. Luego resopló vagamente y frunció el ceño. ¿Qué olor había? Le recordó aquel tiempo en el hospital y la operación en su pierna. Sí, cloroformo, eso fue todo. Bajó la ventanilla de nuevo y cambió su asiento a uno que diera la espalda al motor. Sacó una pipa del bolsillo y la encendió. Durante un rato permaneció inactivo, contemplando la noche y fumando. Por fin se despertó y, abriendo la maleta, sacó algunos papeles y revistas, luego volvió a cerrarla y trató de meterla debajo del asiento de enfrente, sin éxito. Algún obstáculo oculto se le resistía. Empujó con más fuerza con creciente impaciencia, pero todavía sobresalía a medio camino del carruaje. ¿Por qué diablos no quiere entrar?, murmuró, y sacándolo por completo, se agachó y miró debajo del asiento. Un momento después, un grito resonó en la noche, y el gran tren se detuvo involuntariamente, en obediencia a la imperiosa sacudida del cable de comunicación. Mon ami, dijo Poirot. Lo sé, usted ha estado profundamente interesado en este misterio del Plymouth Express. Lee esto. Recogí la nota que me pasó por encima de la mesa. Fue breve y directo al grano. Estimado señor, le agradeceré que me visite lo antes posible. Atentamente, Ebenezer Halliday. La conexión no estaba clara para mí y miré inquisitivamente a Poirot. Por respuesta tomó el periódico y leyó en voz alta: anoche se hizo un descubrimiento sensacional. Un joven oficial naval que regresaba a Plymouth encontró bajo el asiento de su compartimento el cuerpo de una mujer, apuñalado en el corazón. El oficial tiró inmediatamente del cable de comunicación y el tren se detuvo. La mujer, que tenía unos 30 años y vestía ricamente, aún no ha sido identificada. Y luego tenemos esto: la mujer encontrada muerta en el Plymouth Express ha sido identificada como la honorable señora Rupert Carrington. ¿Lo ves ahora, amigo mío? O si no lo haces, agregaré esto. La señora Rupert Carrington era, antes de casarse, Flossie Halliday, hija del viejo Halliday, el rey del acero de América. ¿Y te ha mandado llamar? Espléndido. Le presté un pequeño servicio en el pasado, un asunto de bonos al portador. Y una vez, cuando estaba en París para una visita real, me señalaron a Mademoiselle Flossie. La Jolie pequeña pensionista. Ella también tenía el punto Jolie. Causó problemas. Estuvo a punto de cometer un mal asunto. ¿Cómo fue eso? Un tal conde de la Rochefort. Un bien mauvais sujeto. Un mal sombrero, como dirías tú. Un aventurero puro y duro, que supo seducir a una joven romántica. Por suerte, su padre se enteró a tiempo. La llevó de regreso a Estados Unidos a toda prisa. Me enteré de su matrimonio algunos años después, pero no sé nada de su marido. Dije. El honorable Rupert Carrington no es una belleza, según todos los indicios. Seguramente habría gastado su propio dinero en el césped, y me imagino que los dólares del viejo Halliday llegaron en el último momento. Debo decir que para un joven sinvergüenza apuesto, educado y sin escrúpulos, sería difícil encontrar su pareja. Ah, pobrecita. El n'est pas bien tombé. Me imagino que dejó bastante claro de inmediato que era su dinero, y no ella, lo que lo había atraído. Creo que se separaron casi al mismo tiempo. Últimamente he oído rumores de que iba a haber una separación legal definitiva. El viejo Halliday no es tonto. Él inmovilizaría su dinero bastante. Me atrevo a decir. De todos modos, sé con certeza que se dice que el honorable Rupert está en una situación extremadamente difícil. Ajá. Me pregunto, ¿te preguntas qué? Mi buen amigo, no saltes así por mi garganta. Estás interesado, ya veo.
Supongamos que me acompaña a ver al señor Halliday. En la esquina hay una parada de taxis. Bastaron unos minutos para llegar a la magnífica casa en Park Lane alquilada por el magnate americano. Nos condujeron a la biblioteca y casi de inmediato se nos unió un hombre corpulento, de ojos penetrantes y barbilla agresiva. «Metro Poirot», dijo el señor Halliday. «Supongo que no necesito decirte para qué te quiero. Has leído los periódicos y nunca dejo que la hierba crezca bajo mis pies. Supe que estabas en Londres y recordé el buen trabajo que hiciste con esos bonos. Nunca olvides un nombre. Tengo la elección de Scotland Yard, pero también tendré mi propio hombre. El dinero no es objeto. Todos los dólares fueron hechos para mi pequeña y ahora que ya no está, gastaré mi último centavo para atrapar al maldito sinvergüenza que lo hizo. ¿Ver? Así que depende de usted entregar la mercancía». Poirot hizo una reverencia. «Acepto, señor, con mucho gusto el hecho de que vi varias veces a su hija en París. Y ahora le pediré que me cuente las circunstancias de su viaje a Plymouth y cualquier otro detalle que le parezca pertinente al caso». «Bueno, para empezar», respondió Halliday, ella no iba a Plymouth. Iba a asistir a una fiesta en Avonmead Court, la casa de la duquesa de Swansea. Salió de Londres en el tren de las 12:14 desde Paddington y llegó a Bristol, donde tuvo que hacer transbordo, a las 2:50. Las principales líneas rápidas de Plymouth, por supuesto, pasan por Westbury y no se acercan en absoluto a Bristol. El tren de las 12:14 recorre sin escalas hasta Bristol y luego se detiene en Weston, Taunton, Exeter y Newton Abbot. Mi hija viajaba sola en su coche, reservado hasta Bristol, y en el siguiente vagón iba su doncella en un coche de tercera clase. Poirot asintió y el señor Halliday prosiguió. La fiesta en Avonmead Court iba a ser muy alegre, con varios bailes y en consecuencia mi hija llevaba consigo casi todas sus joyas, cuyo valor tal vez ascendiera a unas 100 miles de dólares. «Un momento», interrumpió Poirot. «¿Quién estaba a cargo de las joyas? ¿Tu hija o la doncella?» «Mi hija siempre se hacía cargo de ellos ella misma, llevándolos en un pequeño estuche de tafilete azul». «Continúe, señor». «En Bristol, la criada, Jane Mason, recogió el neceser y las batas de su señora, que llevaba consigo, y se dirigió a la puerta del compartimento de Flossie. Para su gran sorpresa, mi hija le dijo que no bajaría en Bristol, sino que seguiría más lejos. Le indicó a Mason que sacara el equipaje y lo guardara en el guardarropa. Podía tomar el té en la sala de refrigerios, pero debía esperar en la estación a su señora, quien regresaría a Bristol en tren a lo largo de la tarde. La criada, aunque muy asombrada, hizo lo que le decía. Dejó el equipaje en el guardarropa y tomó un poco de té. Pero llegaron un tren tras otro y su señora no apareció. Después de la llegada del último tren, dejó el equipaje donde estaba y se dirigió a un hotel cerca de la estación para pasar la noche. Esta mañana se enteró de la tragedia, y regresó a la ciudad en el primer tren disponible. ¿No hay nada que explique el repentino cambio de planes de su hija? Bueno, hay esto. Según Jane Mason, en Bristol, Flossie ya no estaba sola en su carruaje. Había un hombre allí que miraba por la ventana más alejada para que ella no pudiera verle la cara. ¿El tren era de pasillo, por supuesto? Sí. ¿De qué lado estaba el corredor? Del lado de la plataforma. Mi hija estaba parada en el pasillo mientras hablaba con Mason. Y no tienes ninguna duda, disculpa. Se levantó y enderezó con cuidado el tintero que estaba un poco torcido. «Jebu demande perdón», prosiguió, volviendo a sentarse. «Me afecta los nervios ver algo torcido. Extraño, ¿no es así? Decía, señor, que no tiene ninguna duda de que este encuentro probablemente inesperado sea la causa del repentino cambio de planes de su hija. Parece la única suposición razonable. ¿No tienes idea de quién podría ser el caballero en cuestión?» El millonario vaciló un momento y luego respondió. «No, no lo sé en absoluto. Ahora, en cuanto al descubrimiento del cuerpo, fue descubierto por un joven oficial naval que inmediatamente dio la alarma. Había un médico en el tren. Examinó el cuerpo. Primero la habían cloroformado y luego apuñalada. En su opinión, ella había estado muerta unas 4 horas, por lo que debió haber sido poco después de salir de Bristol. Probablemente entre allí y Weston, posiblemente entre Weston y Taunton. Y el joyero. El joyero, señor Poirot, había desaparecido. Una cosa más, señor. La fortuna de su hija, ¿a quién pasa en caso de su muerte?
Flossie hizo un testamento poco después de su matrimonio, dejando todo a su marido. Dudó un momento y luego prosiguió: puedo decirle, señor Poirot, que considero a mi yerno un sinvergüenza sin principios y que, según mi consejo, mi hija estaba en vísperas de su muerte. Liberarse de él por medios legales no es difícil. Le entregué su dinero de tal manera que él no pudiera tocarlo durante su vida, pero aunque han vivido completamente separados durante algunos años, ella con frecuencia ha accedido a sus demandas de dinero, antes de enfrentar un escándalo abierto. Sin embargo, estaba decidido a poner fin a esto y finalmente Flossie estuvo de acuerdo, y mis abogados recibieron instrucciones de iniciar el proceso. ¿Y dónde está el señor Carrington? En la ciudad. Creo que ayer estuvo en el campo, pero regresó anoche. Poirot reflexionó un momento. Luego dijo: creo que eso es todo, señor. ¿Le gustaría ver a la doncella, Jane Mason? Con su permiso. Halliday tocó el timbre y dio una breve orden al lacayo. Unos minutos más tarde, Jane Mason entró en la habitación, una mujer respetable y de rasgos duros, tan impasible ante la tragedia como solo puede serlo un buen sirviente. ¿Me permitirá hacer algunas preguntas? ¿Tu amante estaba como siempre antes de empezar ayer por la mañana? ¿No estás emocionado ni nervioso? Oh, no, señor. ¿Pero en Bristol ella era bastante diferente? Sí, señor, habitualmente molesta, tan nerviosa que no parecía saber lo que estaba diciendo. ¿Qué dijo ella exactamente? Bueno, señor, hasta donde puedo recordar, ella dijo: Mason, tengo que modificar mis planes. ¿Algo ha sucedido? Quiero decir, después de todo no voy a salir de aquí. Debo continuar. Saque el equipaje y póngalo en el guardarropa, luego tómate un poco de té y espérame en la estación. ¿Esperarla aquí, señora? Yo pregunté. Sí, sí. No abandones la estación. Regresaré más tarde en un tren. No sé cuándo. Puede que no sea hasta bastante tarde. Muy bien, señora, le digo. No me correspondía hacer preguntas, pero lo pensé muy extraño. No era propio de tu amante, ¿eh? Muy diferente a ella, señor. ¿Qué pensaste? Bueno, señor, pensé que tenía que ver con el caballero del carruaje. Ella no le habló, pero se volvió un par de veces como para preguntarle si estaba haciendo lo correcto. ¿Pero no viste la cara del caballero? No, señor, estuvo de espaldas a mí todo el tiempo. ¿Puedes describirlo en absoluto? Llevaba un abrigo color beige claro y una gorra de viaje. Era alto y delgado, y la parte posterior de su cabeza era oscura. ¿No lo conocías? Oh, no, no lo creo, señor. ¿Por casualidad no fue su amo, señor Carrington? Mason pareció bastante sorprendido. Oh, no lo creo, señor. ¿Pero no está seguro? Se trataba de la constitución del maestro, señor, pero nunca pensé que fuera él. Pocas veces lo vimos. No podría decir que no fue él. Poirot cogió un alfiler de la alfombra y lo miró con expresión severa, luego continuó: ¿sería posible que el hombre hubiera subido al tren en Bristol antes de que usted llegara al vagón? Mason lo consideró. Sí, señor, creo que sí. Mi compartimento estaba muy lleno y pasaron algunos minutos antes de que pudiera salir, y luego había una gran multitud en el andén, y eso también me retrasó. Pero de esa manera solo habría tenido 1 o 2 minutos para hablar con la señora. Di por sentado que vendría por el pasillo. Eso es más probable, sin duda. Hizo una pausa, todavía con el ceño fruncido. ¿Sabe cómo vestía la señora, señor? Los documentos dan algunos detalles, pero me gustaría que los confirme. Llevaba un gorro de piel de zorro blanco, señor, con un velo de lunares blancos y abrigo y falda de cenefa azul, de ese tono de azul que llaman eléctrico. Bastante sorprendente. Sí, comentó Halliday. El inspector Happ espera que esto nos ayude a localizar el lugar donde se produjo el crimen. Cualquiera que la viera la recordaría. Precisamente. Gracias, señorita. La criada salió de la habitación. Bien. Poirot se levantó rápidamente. Esto es todo lo que puedo hacer aquí, excepto, señor, pedirle que me lo cuente todo, pero todo. Lo he hecho. ¿Estás seguro? Absolutamente. Entonces no hay nada más que decir. Debo rechazar el caso. ¿Por qué? Porque no has sido franco conmigo. ¿Te lo aseguro? No, te estás ocultando algo. Hubo una breve pausa y luego Halliday sacó un papel de su bolsillo y se lo entregó a mi amigo.
Supongo que eso es lo que busca, Monsieur Poirot, aunque me molesta que lo sepa usted. Poirot sonrió y desdobló el papel. Era una carta escrita con letra fina e inclinada. Poirot lo leyó en voz alta. Apóstrofe chere madame, es con infinito placer que espero la felicidad de volver a encontrarme con usted. Después de su tan amable respuesta a mi carta, apenas puedo contener mi impaciencia. Nunca he olvidado esos días en París. Es muy cruel que te vayas de Londres mañana. Sin embargo, dentro de mucho, y tal vez antes de lo que piensas, tendré la dicha de contemplar una vez más a la dama cuya imagen siempre ha reinado suprema en mi corazón. Armand de la Rochefort. Poirot le devolvió la carta a Halliday con una reverencia. Me imagino, señor, que usted no sabía que su hija tenía la intención de renovar su relación con el conde de la Rochefort. Fue como un rayo para mí. Encontré esta carta en el bolso de mi hija. Como probablemente sabrá, Monsieur Poirot, ese supuesto conde es un aventurero de la peor calaña. Poirot asintió. Pero lo que quiero saber es, ¿cómo supo usted de la existencia de esta carta? Mi amigo sonrió. Señor, no lo hice. Pero para un detective no basta conseguir las huellas de las pisadas y reconocer las cenizas de los cigarrillos. También debe ser un buen psicólogo. Sabía que no te agradaba y desconfiabas de tu yerno. Se beneficia de la muerte de su hija, la descripción que hace la doncella del hombre misterioso se parece bastante a él. Sin embargo, no te interesa su pista. ¿Por qué? Seguramente porque tus sospechas van en otra dirección. Por lo tanto, estabas ocultando algo. Tiene razón, señor Poirot. Estaba seguro de la culpabilidad de Rupert hasta que encontré esta carta. Me inquietó terriblemente. Sí. El conde dice, dentro de mucho y quizá antes de lo que crees. Obviamente no querrá esperar hasta que usted se entere de su reaparición. Fue él quien vino desde Londres en el tren de las 12:14 y llegó por el pasillo hasta el compartimento de su hija. El conde de la Rochefort también es, si mal no recuerdo, alto y moreno. El millonario asintió. Bueno, señor, le deseo buenos días. Supongo que Scotland Yard tiene una lista de las joyas. Sí, creo que el inspector Happ está aquí ahora si desea verlo. Happ era un viejo amigo nuestro, y saludó a Poirot con una especie de afectuoso desprecio. ¿Y cómo está usted, señor? No hay malos sentimientos entre nosotros, aunque tenemos diferentes formas de ver las cosas. ¿Cómo están las celditas grises, eh? ¿Va fuerte? Poirot le sonrió. Funcionan, mi buen Happ, seguro que sí. Entonces está bien. ¿Cree que fue el honorable Rupert un delincuente? Por supuesto, estamos atentos a todos los lugares habituales. Sabremos si se han eliminado las ojeras y, por supuesto, quien lo haya hecho no se las quedará para admirar su brillo. No es probable. Estoy intentando averiguar dónde estuvo Rupert Carrington ayer. Parece un poco misterioso al respecto. Tengo un hombre vigilándolo. Una gran precaución, pero quizás con un día de retraso, sugirió Poirot amablemente. Siempre sabrá su chiste, Monsieur Poirot. Bueno, me voy a Paddington. Bristol, Weston, Taunton, ese es mi ritmo. Hasta la vista. ¿Vendrás a verme esta tarde y me dirás el resultado? Claro, si vuelvo. Ese buen inspector cree en la materia en movimiento, murmuró Poirot cuando nuestro amigo se fue. Él viaja, mide huellas, recoge barro y cenizas de cigarrillo. Está muy ocupado. Él es celoso más allá de las palabras. Y si le mencionara psicología, ¿sabes qué haría, amigo? Él sonreiría. Se decía a sí mismo, pobre Poirot. Él envejece. Se vuelve senil. Happ es la generación más joven que llama a la puerta. Y Malfoy. Están tan ocupados llamando que no se dan cuenta de que la puerta está abierta. ¿Y qué vas a hacer? Como tenemos carta blanca, gastaré 3 peniques en llamar al Ritz, donde seguramente habrás notado que se hospeda nuestro conde. Después de esto, como tengo los pies un poco húmedos y he estornudado 2 veces, volveré a mis habitaciones y me prepararé un tisano sobre la lámpara de alcohol. No volví a ver a Poirot hasta la mañana siguiente. Lo encontré plácidamente terminando su desayuno. ¿Bien? Pregunté con entusiasmo. ¿Lo que ha sucedido? Nada. ¿Pero Happ? Yo no lo he visto. ¿La cuenta? Dejó el Ritz anteayer. ¿El día del asesinato? Sí. Entonces eso es suficiente.
Rupert Carrington está absuelto. ¿Porque el conde de la Rochefort ha abandonado el Ritz? Vas demasiado rápido, amigo mío. De todos modos, hay que seguirlo y arrestarlo. ¿Pero cuál podría ser su motivo? $100,000 en joyas es un muy buen motivo para cualquiera. No, la pregunta que me surge es, ¿por qué matarla? ¿Por qué no simplemente robar las joyas? Ella no lo procesaría. ¿Por qué no? Porque ella es mujer, mon amigo. Una vez amó a este hombre. Por lo tanto, sufriría su pérdida en silencio. Y el conde, que es un excelente psicólogo en lo que a mujeres se refiere, de ahí sus éxitos, lo sabría perfectamente. Por otra parte, si Rupert Carrington la mató, ¿por qué quedarse con las joyas, que lo incriminarían fatalmente? Como un ciego. Quizás tengas razón, amigo mío. Ah, aquí está Hap. Reconozco su llamada. El inspector sonreía de buen humor. Buenos días, Poirot. Acabo de regresar. He hecho un buen trabajo. ¿Y tú? Yo he ordenado mis ideas, respondió plácidamente Poirot. Hap se rió de buena gana. El viejo está envejeciendo, me observó en voz baja. Eso no sirve para nosotros, los jóvenes, dijo en voz alta. ¿Qué daño? Preguntó Poirot. Bueno, ¿quieres saber lo que he hecho? ¿Me permites hacer una suposición? Ha encontrado el cuchillo con el que se cometió el crimen al lado de la línea entre Weston y Taunton, y ha entrevistado al repartidor de periódicos que habló con la señora Carrington en Weston. A Hap se le cayó la mandíbula. ¿Cómo diablos lo supiste? No me digas que fueron esas todopoderosas pequeñas células grises tuyas. Me alegra que admitas por una vez que todos son poderosos. Dígame, ¿le dio un chelín al repartidor de periódicos? No, era media corona. Hap recuperó la calma y sonrió. Bastante extravagantes estos americanos ricos. ¿Y por eso el muchacho no la olvidó? Él no. No todos los días recibe medias coronas. Ella lo llamó y compró 2 revistas. Uno tenía una foto de una chica vestida de azul en la portada. Eso me convendrá, dijo. Oh. La recordaba perfectamente. Bueno, eso fue suficiente para mí. Según la evidencia del médico, el crimen debe haber sido cometido antes de Taunton. Supuse que tirarían el cuchillo de inmediato y caminé por la fila buscándolo, y efectivamente, ahí estaba. Hice averiguaciones en Taunton sobre nuestro hombre, pero, por supuesto, es una estación grande y no era probable que se fijaran en él. Probablemente regresó a Londres en un tren posterior. Poirot asintió. Muy probable. Pero encontré otra noticia cuando regresé. Están pasando las joyas, vale. Esa gran esmeralda fue empeñada anoche por uno de los habituales. ¿Quién crees que fue? No lo sé, excepto que era un hombre bajo. Hap se quedó mirando. Bueno, tienes razón. Es bastante bajo. Era Red Narky. ¿Quién diablos es Red Narky? Yo pregunté. Un ladrón de joyas particularmente astuto, señor. Y nadie que se limite al asesinato. Suele trabajar con una mujer, Gracie Kidd, pero esta vez no parece estar en esto, a menos que se haya ido a Holanda con el resto del botín. ¿Has arrestado a Narky? Cosa segura. Pero fíjate, es al otro hombre al que queremos, el hombre que se hundió con la señora Carrington en el tren. Él fue quien planeó el trabajo, con toda razón. Pero Narky no delatará a un amigo. Noté que los ojos de Poirot se habían puesto muy verdes. Creo, dijo suavemente, que puedo encontrar al amigo de Narky para ti, de acuerdo. Una de tus pequeñas ideas, ¿eh? Hap miró fijamente a Poirot. Es maravilloso cómo te las arreglas para cumplir con los objetivos a veces, a tu edad y todo eso. La suerte del diablo, por supuesto. Quizás, murmuró mi amigo. Hastings, mi sombrero. Y el cepillo. Entonces. Mis chanclas y todavía llueve. No debemos deshacer el buen trabajo de ese tisano. Adiós, Hap. Buena suerte para ti, Poirot. Poirot paró el primer taxi que encontramos y dirigió al conductor hasta Park Lane. Cuando nos detuvimos ante la casa de Halliday, él salió ágilmente, pagó al conductor y tocó el timbre. Al lacayo que abrió la puerta le hizo una petición en voz baja y de inmediato nos llevaron arriba. Subimos a lo alto de la casa y nos condujeron a un dormitorio pequeño y ordenado. Los ojos de Poirot recorrieron la habitación y se fijaron en un pequeño baúl negro. Se arrodilló frente a él,
Examinó las etiquetas y sacó un pequeño trozo de alambre de su bolsillo. Pregúntele al señor Halliday si sería tan amable de venir aquí conmigo, le dijo al lacayo por encima del hombro. El hombre se fue y Poirot abrió suavemente la cerradura del baúl con mano experta. Al cabo de unos minutos cedió la cerradura y levantó la tapa del baúl. Rápidamente comenzó a hurgar entre la ropa que contenía y la arrojó al suelo. Se oyeron pasos pesados en las escaleras y Halliday entró en la habitación. ¿Qué diablos estás haciendo aquí?, preguntó, mirándolo fijamente. Estaba buscando, señor, esto. Poirot sacó del baúl una chaqueta y una falda de cenefa azul brillante, y un pequeño gorro de piel de zorro blanco. ¿Qué estás haciendo con mi baúl? Me volví y vi que la criada, Jane Mason, acababa de entrar en la habitación. Si pudieras cerrar la puerta, Hastings. Gracias. Sí, y párate de espaldas a él. Ahora, señor Halliday, permítame presentarle a Grace Kidd, o a Jane Mason, que pronto se reunirá con su cómplice, Red Narky, bajo la amable escolta de Hap. Era de lo más sencillo. Poirot hizo un gesto de desaprobación con la mano, y luego se sirvió más caviar. No todos los días se almuerza con un millonario. Lo primero que me llamó la atención fue la insistencia de la criada en la ropa que llevaba su señora. ¿Por qué estaba tan ansiosa de que nuestra atención se dirigiera a ellos? Pensé que solo teníamos la palabra de la doncella para el misterioso hombre del carruaje en Bristol. Según el testimonio del médico, la señora Carrington bien podría haber sido asesinada antes de llegar a Bristol. Pero si es así, entonces la criada debe ser cómplice. Y si fuera cómplice, no desearía que este punto se basara únicamente en sus pruebas. La ropa que llevaba la señora Carrington era llamativa. Una doncella suele tener muchas opciones en cuanto a lo que vestirá su ama. Ahora bien, si después de Bristol alguien viera a una dama con un abrigo y una falda de color azul brillante y un gorro de piel, estaría dispuesto a jurar que había visto a la señora Carrington. Comencé a reconstruir. La criada se proporcionaría ropa duplicada. Ella y su cómplice cloroformo y apuñalan a la señora Carrington entre Londres y Bristol, probablemente aprovechando un túnel. Su cuerpo está enrollado debajo del asiento, la criada ocupa su lugar. En Weston debía hacerse notar. ¿Cómo? Con toda probabilidad, se seleccionará a un repartidor de periódicos. Ella se asegurará de que él la recuerde dándole una buena propina. También le llamó la atención sobre el color de su vestido mediante un comentario sobre una de las revistas. Después de dejar Weston, arroja el cuchillo por la ventana para marcar el lugar donde presumiblemente ocurrió el crimen, y se cambia de ropa o se abrocha un impermeable largo. En Taunton abandona el tren y regresa lo antes posible a Bristol, donde su cómplice ha dejado debidamente el equipaje en el guardarropa. Entrega el billete y él mismo regresa a Londres. Ella espera en el andén, desempeñando su papel, pasa la noche en un hotel y regresa a la ciudad por la mañana exactamente como dijo. Cuando Hap regresó de su expedición, confirmó todas mis deducciones. También me dijo que un conocido delincuente estaba pasando las joyas. Sabía que quienquiera que fuera sería exactamente lo contrario del hombre que describió Jane Mason. Cuando me enteré de que era Red Narky, que siempre trabajó con Gracie Kidd, supe dónde encontrarla. ¿Y el conde? Cuanto más lo pensaba, más me convencía de que él no tenía nada que ver con eso. Ese caballero es demasiado cuidadoso con su propia piel como para arriesgarse a ser asesinado. No estaría en consonancia con su carácter. Bueno, señor Poirot, dijo Halliday. Tengo una gran deuda contigo. Y el cheque que emito después del almuerzo no bastará para liquidarlo. Poirot sonrió modestamente y me murmuró, el buen Hap recibirá el crédito oficial, pero aunque él tiene su Gracie Kidd, creo que yo, como dicen los americanos, tengo su cabra. El fin. Gracias por escuchar un audiolibro de Aventuras Audibles. No olvides dar me gusta, suscribirte y estar atento a más aventuras en audiolibros extraordinarias.